Buenas tardes, hermanos. Siguiendo con el Evangelio de Juan, que habíamos interrumpido las sesiones un poco, pero retomándolo, vamos a continuar viendo las características del Evangelio de Juan. Como habíamos dicho, este Evangelio es el Evangelio teológico, es de una profundidad que estudiosos, exégetas han tratado de profundizar y es inagotable la riqueza que nos comparte. Vamos a ver en la sesión de hoy algunas características de este Evangelio. Vemos que el Evangelio acompañó a lo largo de toda la vida del apóstol y no dejó de redactarlo y de corregirlo a medida que iba profundizando su experiencia de Jesús, ahora ya resucitado y presente en su iglesia. Afirma con toda claridad su existencia en Dios mismo desde la eternidad, y esta claridad sobre el origen de Jesús ilumina la amplitud de su obra. Aquí Juan podemos decir que se transpira Jesús en su evangelio. Podemos sentirlo, su sudoración, su presencia, su respiración, porque el evangelista nos va detallando momento a momento, con esa cercanía que él tuvo, toda la personalidad de Jesús. Siendo Jesús el Hijo eterno de Dios hecho hombre, no vino solo para enseñarnos a ser mejores, sino que transformó completamente la creación. La alianza antigua del Antiguo Testamento la transforma, la recrea en esta nueva alianza. Se hallan en este Evangelio testimonios muy precisos y que contienen más detalles verificables que los otros evangelios. ¿Qué quiere decir esto? Que históricamente tenemos más datos comprobados y más apegados a la historia. No solo, tuvo recuerdos. A medida que progresaba su reflexión o su experiencia, los desarrollaba, los construía en discursos, en los que Jesús, con la ayuda de Juan, se dirige en realidad a nosotros. El Evangelio de Juan es polémico. Ha creado durante toda la historia muchísima controversia, porque mientras más pura y dura sea una verdad, menos numerosos serán los que puedan oírla. Este Evangelio nos confronta cara a cara, nos habla del Jesús vivo que transforma nuestra vida, que transforma todo lo que somos, todo nuestro ser. Pero esa transformación, la mayoría de veces es dolorosa, porque es aceptar quiénes somos, cómo nos comportamos con los demás. Por eso este Evangelio es muy difícil de asimilarlo, no imposible con la fe. El mensaje que hay en este Evangelio es tan claro que nos quema. Decir que el hombre de Nazaret, que lo marcó a Juan para siempre, que lo amó sin duda de un modo más particular que a los demás apóstoles, era la palabra eterna de Dios. Dios nacido de Dios. Es algo que nos deja aturdidos. Por eso muchas veces preferimos que tales expresiones las hubiera dicho otro, no un testigo directo, sino algún teólogo que había idealizado a Jesús más fácilmente, porque de lejos no habría tenido toda la evidencia de su presencia humana, de su manera de mirar y de comer, y el olor de su transpiración. Introducción. El Evangelio de San Juan tiene pocos pasajes en común con los 3 evangelios anteriores. Nos ofrece una figura y una teología muy distinta de Jesús.
Por eso se ha considerado este evangelio el evangelio místico. ¿A qué nos referimos al mencionar la palabra místico? Porque Juan nos ofrece la pasión completa y la resurrección de Jesús. Viendo que las cosas corporales ya habían sido expuestas por divina inspiración del Espíritu, Juan hizo un evangelio espiritual. Este evangelio también ha sido llamado el evangelio del presbiterio, del cristiano que ya maduró en su fe, del cristiano que ya ha meditado mucho en la obra de Jesús y es capaz de resumirle en unas cuantas palabras llenas de simbolismo. Por eso no es casualidad que este evangelio se encuentre al final, que es el último, porque aquí hablamos al leerlo, al meditarlo, es cuando ya la fe es una fe madura, una fe adulta, que ha pasado por la fe de la niñez, de la adolescencia, que ha pasado por todas las pruebas y que ya está el cristiano maduro solo viviendo de la plenitud de Dios, haciendo en toda su vida, en todas sus obras, la voluntad de nuestro Padre. Es un evangelio también nacido del asombro y de la contemplación, y destinado para fijar la mirada de los creyentes en la persona divina de Jesús y en la irradiación divina de sus gestos concretos. Yo les pediría, hermanos, que en este momento, al ir meditando estas diapositivas, nos centremos en la persona de Jesús. Es más, podríamos, por medio de la imaginación, de la memoria, tener presente la imagen de Jesús. Y haciendo este ejercicio, mediante la contemplación, iniciamos con esta palabra, con esta frase que nos dice, ¿quién eres tú? Esta pregunta está en el centro del Evangelio. Pregunta que se va formulando de una o de otra manera. Y aquí les presento algunos pasajes, algunos versículos, en donde constantemente se va preguntando el pueblo, nos preguntamos también nosotros, ¿quién es este hombre? ¿Quién es Jesús? Por ejemplo, en el capítulo 8, versículo 25, se le cuestiona a Jesús, ¿vas a ser tú más que nuestro padre Jacob? O, por ejemplo, cuando se le dice, si tú eres el Mesías, dínoslo. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿De dónde vienes tú? Otras veces se emite en forma de juicio sobre su persona. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Los hombres no pueden negar que su palabra los deja desconcertados. Como habla este hombre, no ha hablado hombre alguno. Sin embargo, al ir leyendo las páginas del Evangelio, y nosotros también al irnos cuestionando en nuestra fe, se van dando las respuestas hasta llegar al objetivo que expresamente se propone el evangelista. Estas señales han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios,
y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La única finalidad es suscitar la fe en el corazón de los creyentes. Esa es también la única intención de nuestro estudio sobre la persona de Jesús en San Juan. Es que nuestra fe crezca, que nuestra fe en Jesús sea a prueba de todo, de las tribulaciones, de las penas, de las difíciles decisiones en la vida. A pesar de todo, nuestra fe sea madura, es dejarnos en las manos de Dios, haciendo la voluntad que tiene para nosotros. Pero ¿cómo vamos a encontrar la voluntad de Dios? Solamente por medio de la oración. Una oración constante en todas las actividades del día, de nuestro día a día. Cada quien sabe cuál es ese trabajo o esa actividad o cómo empieza su día y cómo termina. Pero esa es la fe madura, que en cada momento de nuestro día nos representemos, como les decía al principio de este ejercicio, imaginarnos a Jesús a nuestro lado, acompañándonos en nuestras relaciones con nuestros semejantes, con nuestra familia, con la gente que se nos cruza en nuestro trabajo, teniéndolo a nuestro lado para nosotros transparentar la figura de Jesús. Es la fe adulta, es la fe que encontramos y que nos hace encontrar este evangelio. Hay otra realidad en el evangelio de Juan, que se le nombra a Jesús. La deidad de Jesucristo es el tema del libro, la naturaleza divina de Jesús, el único engendrado del Padre. Toda evidencia de Juan señala esta conclusión. Todo el simbolismo que encierra el Evangelio de Juan es para decirnos claramente que Jesucristo es Dios, su naturaleza divina. Y la palabra clave es otra vez creer, que se encuentra 98 veces en este Evangelio. Como decíamos, es el Evangelio de la fe, de creer. Este Evangelio contiene más palabras verdaderas de Jesús que cualquier otro Evangelio. Tenemos la realidad de Jesús, tenemos las evidencias de que todo lo que está contenido en este Evangelio son palabras de Jesús. ¿Cuál es la teología del Evangelio de Juan? Juan da una enseñanza más clara acerca del Espíritu Santo que cualquier otro escrito del Evangelio. La divinidad, la deidad de Cristo se encuentra en cada capítulo. Como sabemos, el prólogo del Evangelio de Juan nos dice esto: en el principio existía la palabra y la palabra era Dios. La palabra logos, el verbo, llega a ser carne. Jesucristo es la palabra de Dios, es la carne de Dios, es el verbo que se engendra en el vientre de María, no por la carne, sino por el Espíritu, pero es la palabra de Dios, es Dios mismo. Y Juan utiliza muchos títulos para representar esta divinidad, esta deidad de Cristo. Lo nombra en algunos capítulos que aquí les señalo y versículos como la palabra Dios, el Cordero de Dios, el Mesías, el Hijo de Dios, el Rey de Israel, el Salvador del mundo, Señor y Dios. Y esta palabra que en el Antiguo Testamento nos decía claramente la presencia de Dios, soy. Todos estos títulos con los que Juan nombra a Cristo son para representar, para decirnos que verdaderamente Jesús es Dios. También en el Evangelio de Juan nos encontramos algunas omisiones que
se encuentran en los otros evangelios. Por ejemplo, ninguna genealogía de Jesús se registra en este evangelio. No cuenta con su nacimiento porque Él era en el principio. Desde el principio existía. Tampoco nos refiere nada acerca de la niñez de Jesús. No nos comenta nada en sus evangelios acerca de las tentaciones, porque Dios no puede ser tentado. Ninguna transfiguración se especifica. No hay ninguna parábola en Juan. No cuenta tampoco de la ascensión ni de la gran comisión. Pero sí nos podemos imaginar a Jesús. Nos da el retrato de Jesús. Porque Juan tenía probado que Jesús de Nazaret es verdaderamente el Hijo de Dios. En su manera personal, Juan suplementa las narrativas de los evangelios sinópticos con recuerdos personales. Juan agrega un ministerio considerable de Jerusalén que en los otros evangelios solo se encuentran en alusiones. El 90% del evangelio de Juan es extraordinario, teniendo ninguna contraparte en los otros. Este evangelio también contiene un armazón de la historia. Sin Juan nosotros no sabríamos la longitud del ministerio de Jesús, a todos los lugares donde llegó su palabra. Él trata los temas de la deidad, así como de la humanidad de Jesús. Es el hombre perfecto. En Juan, Jesús es el hombre perfecto, verdadero Dios y verdadero hombre. Este evangelio también se le ha llamado un poco como irónico, porque va desarrollando, va trazando un desarrollo paralelo entre la fe y la incredulidad. El núcleo de la cristología de Juan lo constituye la afirmación repetida de que el Padre ha enviado al Hijo. Jesús es totalmente libre, perfectamente él mismo, pero también es totalmente relación con el Padre. Encontramos un vocabulario que abunda en los términos de revelación: testimoniar, manifestar, mostrar, interpretar, hacer conocer, enseñar, proclamar, anunciar, revelar, teniendo siempre como fuente el Padre. Jesús habla del Padre y se dirige a Él de una manera simple, espontánea y familiar. Abba, palabra que el niño palestino en su primer balbuceo dirige a su papá. Aquí nos encontramos algo que a mí me parece de verdad y que he ido descubriendo al estar estudiando el Evangelio de Juan. Como les decía en las primeras sesiones, encontrar a Dios como Padre, como ese Padre atento, bueno, tierno, dulce, que está siempre en el momento cuando lo necesitamos, cuando le hablamos, así como ese niño que en todos sus problemas se dirige a su papá y le dice: papi, ayúdame. Este es el Evangelio de Juan, creer que Jesús viene a decirnos: si conocieran al Padre, si conocieran a mi Padre, ese Padre que también es Padre de nosotros. En estos tiempos tan difíciles para la humanidad, si de verdad nos dejáramos como niños en las manos de este Padre amoroso, ¿a qué podríamos temer? Ni a la enfermedad, ni a la vejez, ni a las carencias, ni a la desorientación en la que se vive. Viviríamos felices en los brazos,
amorosos, en las entrañas de madre que tiene este papá. Y así vemos a Jesús en estas palabras, en estas frases del Evangelio, cómo hablaba con su Padre. Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Ya sabía que tú siempre me escuchas. Y lo podemos decir en nuestra oración diaria, ahora mismo cerrando nuestros ojos, entrando en esa habitación que tenemos en el alma, en el corazón, que estamos inhabitados por Dios, con palabras suaves, cadenciosas, podemos decir, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Ya sabía que tú siempre me escuchas. Y lo podemos repetir tantas veces como queramos, con la certeza de que Dios está ahí a nuestro lado para escuchar nuestros ruegos, nuestras plegarias, lo que le platiquemos en el día a día, nuestras vivencias, nuestras incertidumbres. Así, al estar leyendo el Evangelio de Juan, podemos estar haciendo oración porque son palabras tan inefables que nos dice Juan en este Evangelio para referirnos a este papá tan atento, tan querido, que nos ama tanto. Pero sobre todo, Jesús revela al Padre. En él se realiza la total revelación de Dios. Encontramos expresiones como esta: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si nosotros nos ponemos frente a la cruz, viendo a Jesús, podemos ver al Padre, podemos ver al Creador del universo. Pero hay que estar en constante oración. Yo les invito, hermanos, para finalizar este momentito de reflexión, que de verdad nos dediquemos en el día, en algún momento de nuestra actividad, a hacer oración. Pero una oración que sea vida, cerrar nuestros ojos y sentirnos abrazados por la presencia de este Padre amoroso. Sentir su respiración, su olor, imaginarnos que nos acaricia, que nos besa, que nos lleva en sus brazos. Paz y bien, hermanos.